Buenas noches. Ya. Damos gracias. Vale, un domingo que Un domingo que llega llega la hora y dice buenas noches. Perdón. Ay, se cree, se cree. Fariseo. Yo tengo que jugar. ¿Puedo jugar? Dale. Y ahora sí. Una, la voy a dar. ¿Cachai que salimos a la isla, no? No, soy pesada. Cigarro, el cigarro. La bajo ahí. Mira que se fue el ritmo de bailar. Dijo mi ofrenda. Te soy a la tarde incienso. Si tomas la ramón. Es que para la bebida me pongo una vela. Se te quedó ahí. Pero no se le gusta. No, se chamuscó nomás. Ah, ¿Te da frío? ¿Ah? ¿Te da frío? Un poco. estamos todos resfriados. Ya empezamos la cosa. Sí, empezamos. Juegue. Ya. Damos gracias, Señor, por este día más de vida, por esta oportunidad que tenemos de poder reunirnos. Vamos a continuar en algo con lo que es 1 Samuel, retomar el tema de los libros que estamos leyendo y obviamente poder ir aplicando a nuestra vida y creemos que nos quede tiempo también para mencionar algo un poco más práctico. Así que empecemos. Buenas noches. Gracias. No perder la mano de la presentación. Hola. Hola. A ver, te falta. Falta algo. No. Oh, Continuando con la clase, por favor. No, hay introducción. Por lo que será él. Perdón, no hay problema, tranquilo. ¿Alguien quiere comenzar hablando? Primero Samuel, ¿cuánto? 1 Samuel capítulo 12. 12. 12. 12. Dos. 12. 12. ya. 12. Dos. 1 y 2. 1 y 2. 12. Un 1 con un 2. Ya. 10, 11, 12. 12. Ya. ¿O alguien quiere orar? ¿Comenzar? Nosotros bien, ya yo. Ya. Ya veremos. Señor, te damos gracias por este día. Agradecemos, Padre, tu cuidado y protección. Te agradecemos también, Padre, porque tú nos has traído con bien aquí a tu casa. Darte gracias por el día de hoy. Te pedimos que bendigas a Abraham para que tú lo utilices para darnos enseñanza a nosotros, que también saque enseñanza para su vida. Y, Padre, ayúdanos a nosotros a tener entendimiento, la concentración de poder escuchar lo que nos va a enseñar. Y, Padre bendito, a entender tu palabra y cada día crecer más en ti. Todo lo dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Veamos. Empiezo yo y continúa con lo de Jesús. ¿Sorry? Y dan la vuelta para atrás y volvemos a atrás. ¿El capítulo completo? Sí, vamos uno y uno. O sea, uno cada uno. Ya, comenzamos. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz de todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Ya soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguado contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Y si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado provecho para cegar mis ojos con él, y yo lo restituiré. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es. Entonces dijo Samuel al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto, Permiso.
sacó como estaba en Egipto de vuestros padres que llamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Císara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos, y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así Jehová vuestro Dios era vuestro sino que ha de reinar sobre vosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová, si oyereis su voz, y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. 17. No es ahora la siega del trigo, yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y se fue clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, no sacrifiquemos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle, de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grande cosa ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Acá Samuel podríamos hacer una evaluación, ¿ya? Se evalúa a sí mismo, ¿ya? Hace un análisis de lo que ha sido su ministerio, que es obviamente es importante que nosotros lo podamos hacer, o todo siervo, o todo cliente, hacer un análisis de cómo ha sido nuestra vida entre Dios. El único detalle sí que quizás acá lo que hace Samuel menciona algunas de las cosas, claro, que entendemos que son verdad porque el mismo pueblo testifica y dice que sí ha sido así, pero resalta, podríamos decir, sus cualidades positivas, resalta lo bien que hizo, porque quizá también tendría que ahí haber reconocido que no fue cuidadoso en educar y guiar a sus hijos, que obviamente lo vemos claramente, que eso condujo también al pueblo a pedir un rey, porque veían que aquellos que debían ministrar, ¿no es cierto?, estaban corriendo también en cosas que no eran dignas, podríamos decir, de su ocupación como sacerdotes. Y hoy también, obviamente, por un temor de ver a un enemigo o ver un ejército que venía en contra de ellos, pensaron de que era sabio poder elegir a alguien que hiciera cabeza sobre ellos, no entendiendo que en sí quien los gobernaba, quién era su cabeza, es Jehová. Dios mismo era quien gobernaba
y el pueblo obviamente tenía su posibilidad de toma de decisiones y sus representantes a través de los ancianos, y Dios también colocaba ahí a sacerdotes, a personas que llevaban la palabra del Señor. Los mismos levitas eran quienes debían ministrar en la parte espiritual. Pero vemos que acá, en este caso, tanto el pueblo como el ungido, que en este caso es Saúl, testifican o declaran de lo que está diciendo Samuel es verdad. De esta forma está, podríamos decir, haciendo tomar un compromiso o confirmar de que lo que él estaba diciendo, de que no había cometido agravio y que él estaba dispuesto a que se había hecho algo equivocado, estaba dispuesto a restituirlo, que también es otro principio que todo creyente y todo siervo debe considerar. Entonces, uno es examinarse, claro, en este caso Samuel dio a conocer o declaró a aquellos que sí había hecho bien, ¿ya? Pero también estaba dispuesto, si el pueblo decía, no, realmente en esto tú fallaste, él estaba dispuesto a restituir si había tomado algo inapropiado, incluso ahí dice, se había hecho algún juicio que no fuera justo, ya que había cegado, podríamos decir, sus ojos en poder no ver realmente una situación que estaba ocurriendo y pasar por alto alguna situación en beneficio de alguna otra persona del pueblo. Y dice más adelante, le hace reconocer, ¿no es cierto?, la mala decisión que ellos habían tenido. Sí hace como un recuento, ¿ya? En el verso 6 dice, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Les recuerda su pasado, ¿ya? Les recuerda de dónde fueron sacados. Ellos eran esclavos, habían llegado a pesar de en un comienzo haber a través de José Dios librado el imperio de Egipto de la muerte y la desaparición, y a pesar de que por varios años tuvieron ellos reconocimiento y ocuparon tierras que eran privilegiadas en el delta del Nilo, y tuvieron cierta influencia que aún en la arqueología y la historia se muestra como la presencia de un pueblo, como el pueblo, ¿no es cierto?, hebreo, fue de importancia para Egipto. Dios, ¿no es cierto?, lo libró al pueblo, ya que había asumido un rey y hubo una generación que no conocía a José ni lo que había hecho Dios a través de José, y fueron esclavizados. Sabemos que hubo la muerte, ¿no es cierto?, de niños, ¿ya? Hubo la muerte de niños, y luego de eso, ¿no es cierto?, Dios toma a Moisés para liberar al pueblo, estaba leyendo un poquito también acá, hace una descripción, no voy a leerlo completo, pero me llamó la atención un poquito el análisis que hacen un poco histórico también respecto a Moisés. Dice, Moisés, la liberación de Egipto, ¿no es cierto? Bueno, Éxodo 4, 29 al 31, dice, Egipto, el principal exportador de la falsa religión, se hallaba en una encrucijada. El faraón Amenofis IV era el devoto del dios Sol, Atón, a quien proclamaba el único Dios. Observa usted que los primogénitos egipcios fueron muertos a medianoche, y que Moisés y el pueblo de Dios dejaron Egipto por la noche cuando Atón estaba seguramente durmiendo, según el pensamiento obviamente de los egipcios. Por supuesto, esta devoción monoteísta exhortaba al comercio de ídolos en egipcio, además de la profesión de los sacerdotes y sacerdotisas. Así que rápidamente los egipcios volvieron a su enorme panteón, representando por animales como el toro, la vaca, las aves de rapiña, el halcón, el cocodrilo, el mono, el sapo, la serpiente y el gato. O sea, cualquier cosa que pillaban era culto de adoración. Y eventualmente se dedicó a los faraones como encarnación del dios Ra. O sea, no solamente adoraban
cosas, sino también adoraban a esta persona que era el faraón. El faraón para ellos era una deidad. Probablemente Ramsés II, el medio hermano de bueno, acá nombra acerca del nombre de Moisés, el nombre, podemos egipcio, quien reinaba como encarnaba en tiempos de la gran liberación egipcia, hablando de rivalidad entre hermanos. Por supuesto, el reavivamiento tuvo que ver con el pueblo de Yahvé, no con el egipcio, y a medida que se transformaban los corazones hebreos, seguramente la faz de la tierra, ese imperio, por cierto, cambió. El reavivamiento revoluciona la sociedad. Bueno, va hablando, y él hace un análisis del nombre, ¿ya? Ramsés, según lo que él había estudiado históricamente, significa mal y producir, ¿ya? Y que sería como entre el nombre de Ra y el nombre de Moisés, ya entre comillas, el hermano de Moisés, nosotros que al final llegó a ser un faraón, era como la contraparte de Moisés, ¿ya? La contraparte de Moisés. Y obviamente ahí hay una encrucijada. Lo podríamos decir, un poco nos ayuda a entender un poco el contexto en el cual se encontraba el pueblo de Israel. Obviamente muchas de estas cosas de forma de pensamiento, no solamente de pasar de ser un pueblo libre a ser un pueblo esclavo, y tanto como pasó con los israelitas en Babilonia, que fueron influidos por la cultura, seguramente también hubo una influencia de parte en su tiempo de permanencia en Egipto. Pero en sí un poco lo que le quiere hacer entender Samuel a los judíos ahí es, entre comillas, poder valorar lo que Dios había hecho y a darle valor en la tierra en la cual ellos estaban y en la libertad en la cual se encontraban. Porque lamentablemente, a pesar de que Dios lo había sacado de la esclavitud, lo había liberado de toda esa influencia pagana sobre la vida de los judíos, vemos que lamentablemente ellos, llegando a una tierra que fluye leche y miel, y teniendo todo para ser una nación libre y ser usada por Dios, ellos volvieron a, podemos decir, esa influencia pagana tanto de los pueblos alrededores, y seguramente algunas cosas que todavía se transmitieron lamentablemente de generación en generación, afectaron también a los judíos. Entonces uno dice, ¿qué pasó con estos judíos? De que en vez de transmitir, podríamos decir, la enseñanza de Yahvé, la enseñanza de Jehová, la enseñanza de Dios a las generaciones, vemos que había una mayor influencia del paganismo, ¿ya? Que de los principios de Dios. Y en eso obviamente tenemos que tener cuidado nosotros. Que realmente, haciendo un análisis de nosotros como jóvenes, ¿cuáles son nuestras influencias? ¿Qué está influyendo en nuestra vida? Ya somos hijos de Dios, hemos renacido, tenemos la presencia del Espíritu Santo, la palabra es nuestra guía. Como los egipcios, hemos sido sacados del mundo, hemos sido sacados de la esclavitud. Hoy en día somos libres, tenemos un buen Señor, ya no es nuestro amo Satanás como era antes que conociéramos a Cristo, sino es el Rey de Reyes, el que da vida, no el que da muerte, el que da salud, no el que da enfermedad. Pero como el pueblo estando ya en la libertad, ¿por qué muchas veces todavía hay influencias del mundo? ¿Por qué todavía hay influencias, podríamos decir, de filosofías que no están de acuerdo a la palabra? Aún a veces como cristianos podríamos todavía tener ciertas referencias de personas que pueden ser a veces incluso nuestra familia, ¿ya? O sea, algunos dicen, ¿qué mal tiene de que mi familia o mi padre o mi madre sean mis referentes? Como cristianos obviamente debemos respetarlos, debemos amarlos, debemos considerarlos, pero también debemos entender y comprender de que muchos de ellos, si no son creyentes y aún siendo creyentes, muchas veces se conducen o se comportan de acuerdo a lo que ellos les enseñaron.
¿ya? Lo que la Biblia enseña. Y sí, vemos obviamente, como decía, ser respetuosos, pero eso no quiere decir que si yo veo en la Escritura que hay algo que se contrapone con lo que me está enseñando mi padre, o mi abuelo, o mi tío, o mi primo, tengo que seguirlo. Tengo que dejarlo a un lado. Tengo que desecharlo, ¿ya? No obviamente, como decía, haciendo un menosprecio a ellos, no quitándole el respeto que debo tener hacia mi padre, como también la palabra lo coloca, y hacia los abuelos. Pero sí podemos ir cortando la influencia y diciendo, Señor, yo entrego esta área de mi vida a ti. Quiero que tú seas la influencia en mi vida. ¿Por qué? Porque quiero de que la persona que yo pueda influir espiritualmente cuando predicamos el Evangelio, cuando discipulamos, cuando entregamos la palabra, cuando nos juntamos con un amigo cristiano y tenemos una conversación quizá un poquito más light, dicen algunos, o no relacionado tanto en un enfoque, podemos decir, espiritual, pero debe obviamente haber temas también de principio espiritual en ello, pero nos juntamos a conversar. ¿Qué tipo de influencia estoy entregando? ¿La influencia que Dios ha impactado en mi vida? ¿O estoy entregando de acuerdo al modelo educativo que recibió mi familia? Entonces, si yo todavía no comprendo de que todo lo que está fuera de Dios, ya lo que está fuera de su palabra, en realidad no sirve. En realidad no tiene. Si vemos en la sociedad hay conceptos, ¿no es cierto?, de buena persona o concepto de una persona de bien, ¿ya? Y en distintas culturas hay cierta idea de cómo se debe conducir una persona, ¿ya? Ha cambiado con el tiempo, pero siempre hay ciertos parámetros. Entonces, mi referencia es cómo el mundo piensa, o mi referencia de lo bueno, de lo verdadero, de cómo debo tener amistades, de cómo quizás en el futuro tienen que ustedes van a ser padres, van a ser esposas, van a ser, ¿no es cierto?, madres, cómo van a servir a Dios, la relación que tengo con la familia, ¿en qué se basa? ¿En lo que hemos recibido antes, o lo que la sociedad dice, o lo que hemos entendido de la palabra? Entonces, muchas veces, inconscientemente, hay personas que son influenciadas por un hermano mayor o por una hermana mayor. Y esa es su referencia, ¿ya? Y aún siendo creyentes, luego se manifiestan algunos rasgos de esa influencia. O algún tío, o algún primo, o algún familiar, incluso a veces, no siendo creyentes, o incluso siendo creyentes, tienen una cierta referencia de un personaje histórico, ¿ya? O algún personaje conocido del mundo, ¿ya? Y es increíble cómo esa persona ejerce influencia sobre esa persona, ¿ya? Quizás, no sé, un deportista puede ser otro deportista, una persona que le gusta la música, pudiera ser alguien de la música, no sé, alguien que está relacionado con la salud, alguien un referente. No significa que yo no podemos ir a investigar, conocer, sacar ideas, aprender de otro, no significa eso. Pero lo que debe influenciar mi vida y lo que yo debo compartir debe ser lo que el Señor ha colocado. O sea, hay referencia obviamente en la Escritura, vemos mismo Samuel, Moisés, y lo bueno de la palabra de Dios es que muestra su lado bueno, o lo que hicieron bien, pero también nos muestra lo que hicieron mal. Y yo, conociendo a ese personaje, tengo que llegar a cierto equilibrio y ver qué es lo que yo puedo rescatar y qué es lo que esa persona hizo mal para yo también evitarlo. Entonces, ya, saliendo un poco de paréntesis y volviendo acá al pasaje, un poco, entre comillas, eso era lo que Samuel quería hacer, que ellos entendieran de dónde habían sido sacados y dónde estaban. También que entendieran la decisión que habían tomado. Dice, cuando Jacob hubo entrado en Egipto, bueno, ahí va hablando de la liberación, luego habla del 9, y olvidaron a Jehová su Dios, y él los venció, ¿ya? En manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos,
en manos del rey de Moab, los cuales le hirieron la guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová. Y luego va hablando, ¿no es cierto?, de algunos jueces que Dios levantó para librarlo, ¿cierto? Le va mostrando de que sí Dios levantaba a personas para librarlo. Dice, y el 12, y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste, no ha sido que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Entonces, estaban, algunos, acá un poco en el comentario menciona de que había una campaña de este rey y estaba conquistando, y estaba teniendo victoria sobre ciertos sectores, y obviamente viendo este avance de este gobernante, se vieron ellos desvalidos y pensaron que necesitaban, entre comillas, un general, pensaron que necesitaban a alguien de guerra que estuviera delante de ellos, creyendo que eso, mostrándose ante los demás como una nación supuestamente estructurada y una nación de combate, de guerra, iban a poder respetarnos, siendo que en realidad el respeto que debieran haber tenido los otros pueblos de Israel era su vida diferente, su vida cambiada, y era el poder ver cómo el Dios de ellos los guardaba y los protegía. Pero sabemos, por la historia que vemos, que en esto habían fallado. En pocos periodos, donde el pueblo se arrepentía, se volvía a Dios, Dios levantaba a alguien, ¿no es cierto? Y había un tiempo de paz y un tiempo de tranquilidad, pero el pueblo volvía a pecar, volvía a alejarse de Dios, y nuevamente Dios tenía que levantar a alguien. La pregunta, bueno, como lo decimos cuando estudiamos el libro de los jueces, ¿por qué el pueblo no continuó? ¿No es cierto? Volvemos al mismo principio que estábamos hablando recién. Porque ellos realmente no hubo un arrepentimiento completo, realmente no hubo un corte, de decir, desechamos esto, asumimos los principios de Dios, y tampoco hubo una transmisión de esos principios a los demás. Quizás algunos lo vivía individualmente, personalmente, pero sabemos que la decisión sí de Dios, la decisión de seguir a Dios es personal, pero la transmisión de su mensaje no es personal. Ya yo debo obviamente compartirlo con los demás y generar una influencia sobre los demás. Le hace entender de que tomaron una mala decisión de elegir, ¿no es cierto?, a un rey sobre ellos. Todavía sí algunos comentaristas piensan de que en realidad Samuel lo que tenía era un prejuicio hacia el concepto de la monarquía. Curioso. Algunos tienen este planteamiento pensando de que era un prejuicio de Samuel. No encuentro eso yo en la escritura, lo que encuentro es en realidad de que obviamente, a pesar de que sí, algunos mencionaron y leímos de que Dios quería levantar un rey, pero quería levantar un rey sobre Israel, no de acuerdo al modelo del mundo, sino de acuerdo a los principios del Señor. No alguien que se enseñoreara sobre los demás, sino realmente era alguien que sirviera, ¿no es cierto?, al pueblo. Y vamos más adelante. Espera aún, ahora, dice el 15, y mirad estas gran cosas que Jehová hará delante de vuestros ojos. Y le coloca, podríamos decir, como una señal. Dice, no es ahora tiempo de la siega, o sea, un tiempo donde no había lluvias, y pide a Dios que realmente caiga la lluvia con la finalidad de mostrar al pueblo que lo que Samuel estaba diciendo era verdad y era así. Entonces, en cierta forma, Dios confirma la palabra de su siervo, Dios confirma la palabra de Samuel. Y vamos más... voy a pasar tiempo. Bueno, dice, y Samuel, el 20, y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis en pos de Jehová, sino que servirle con todo vuestro corazón. O sea, claro, reconozcan su maldad, reconozcan su pecado, pero que esto no lo haga a ustedes desfallecer.
entre comillas, como que no entre en una especie de depresión, ¿ya? Sino que este reconocimiento de su pecado, de su mala acción, le debe dar la fuerza para volverse a Dios con toda la fuerza, con toda su vida, con todo su corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechen ni libran, porque son vanidad. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido hacernos pueblo suyo. De cierta forma, es Dios, o sea, esto depende de Dios. No es por ustedes. ¿Ya? O sea, Dios, vemos lo mismo que pasa con nosotros. Dios salvó, rescató, protegió, guardó a Israel. ¿Por qué? ¿Porque lo merecían o por gracia? Por gracia. Eso es lo que está diciendo acá. Dios hizo lo que hizo con lo que ha hecho con nosotros es por su gracia, por su misericordia. Y al final dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Ya? Y ese va a ser el pasaje que vamos a leer, ¿ya? El 24. Mas si perseveraréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey. ¿Ya? O sea, perdón, el 24, ese que vamos a leer ahora. El 24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad. Ya. O no suena mejor el 25, ¿eh? No, más si perseveraréis y hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis como el 24 encontré como más el 25. Nos queda poco tiempo, pero de lo que hemos hablado, perdón, de lo que hemos hablado, ¿hay alguna acotación, pregunta, sugerencia? En el versículo 23 hablan, Sí, dice que Samuel considera, dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Samuel considera que el dejar de orar por su pueblo, o dejar de orar, lo considera como pecado. No sé si sea, o sea, ¿qué opinas con respecto a eso? Igual, bueno, hay versículos que dicen: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado también. No sé si es tan así el hecho de no orar o no tener una comunión con el Señor, por ejemplo, un día en específico, se considera pecado. No, más que nada lo que él está diciendo es que, entre comillas, o sea, a ver, de partida, al elegir un rey, el pueblo de Dios estaba desechando a Dios como su rey, o como su gobierno, pero también estaba desechando a Samuel. ¿Ya? Podemos hacer una crítica indirecta a lo que Samuel estaba haciendo, y obviamente, bueno, lo que su hijo hicieron. Entonces, un poco lo que puedo entender es más que nada que por todo esto que ha pasado, que no la reacción de él no sea dejarlo. Es como, a ver, un pastor, ¿ya? Pues que el pastor tiene distintas situaciones con algunos creyentes, ¿ya? Y hay algunos que no tienen una buena actitud con él y le han hecho algunas cosas que no corresponden. Entonces, un poco lo que está diciendo este siervo es que esas situaciones que he vivido no hagan de mí el dejar de interceder por ese hermano, por esa persona, por esa familia. Que no sea que porque, o sea, Samuel, en cierta forma, no porque ustedes como pueblo me hayan desechado o han hecho algunas cosas que han herido mi corazón, sea mi reacción dejar de interceder, sino que siempre pueda seguir cumpliendo su ministerio con todos y no con algunos. No sé si Felipe me ayuda en eso, pero creo que un poco el contexto está un poco hablando de eso, que está haciendo el capítulo 12 como una conclusión de todo lo que había pasado Samuel, como un término, como una finalización de lo que él estaba, de su ministerio, aunque después sigue, pero un poco eso. O sea, quizás la perspectiva de Samuel acá es súper importante por el hecho de que, no sé, está dando como un discurso, justo en el periodo que ellos cometieron el error
que después Dios enmendó, porque después Dios se prepara un rey, ¿cierto? Y prepara un reinado para Israel. Pero a mí me llama la atención que el versículo 12 del capítulo 12, al final dice, siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. O sea, ellos pidieron un rey cuando tenían que entender que Jehová era su rey. En esa situación, en esa condición, obviamente carga sobre los hombros de Samuel esa responsabilidad sobre el pueblo, una responsabilidad espiritual. Y por eso él mismo dice, o sea, si yo dejo de orar por ustedes, yo siendo el líder espiritual, yo estoy pecando. Es como decir, no sé, pues si yo no vengo preparado a la clase, o el Abraham, es pecado para nosotros. O orar por ustedes, ¿me entienden? Entonces es una carga espiritual. Ahora, creo que es un compromiso que yo creo que Samuel había hecho con Dios. No está diciendo aquí que es una regla que si no ora es pecado, ¿me entiendes? ¿No? Sino que fue algo muy particular. Ahora, creo que tú lo puedes tomar así, o sea, si yo me comprometo a orar por alguien, o no sé, por ejemplo, me dice la Pali, Felipe tiene un examen esta semana, ¿y cuál es la clásica del cliente? Ya, le voy a estar orando por ti. Pero es la mentira más grande porque no siempre oramos. Entonces, es más pecado decir, oye, voy a estar orando por ti, si no lo voy a hacer. Pero si yo digo que voy a orar por ella, si no lo hago es pecado porque yo me comprometí a orar. Si ella me dice después de la semana, Felipe, ¿te acuerdas que por el examen? Sí, me fue bien. Gracias por orar por mí. Y ahí obviamente no se siente pésimo porque no lo hizo. Quizá la consideración grande aquí de Samuel es su compromiso espiritual para con el pueblo de Israel, y si uno lo puede aplicar para nuestra vida personal, puede considerarse pecado cuando yo me comprometo a orar por alguien y no lo hago. No, bueno, igual hay una demanda de parte de Dios, o sea, el Señor dice orar sin cesar. Claro, eso no significa que yo necesariamente, lo ideal es que yo tenga dentro de mi día un tiempo donde yo me aparta y tenga, pero a veces cuesta, es un desafío que tenemos que tener, pero sí puedo tener un clamor interior o predicar el Evangelio. O sea, si yo no predico el Evangelio sabiendo que debo hacerlo, también es un pecado. No significa que sea en sí que si un día no lo hago, o sea, debo hacerlo. O sea, el Señor nos anima a poder hacerlo, a buscar la instancia. Y siempre el Señor nos va recordando y la palabra de Dios es para eso, para recordar y hacer una examinación. ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy orando? No, Señor, no estoy orando. Voy a tratar de dedicar un tiempo. Lo más probable es que va a pasar un mes y voy a volver a la rutina y me va a costar. Pero nuevamente el Señor nos habla para decir, Señor, durante el día, ¿qué horario tengo para poder dedicar a orar o a leer la palabra? O Señor, de mi vida cotidiana, de lo que estoy haciendo, ¿en qué momento puedo compartir de tu palabra? Porque muchas veces nos enfocamos, no sé, por un ejemplo, una persona vive acá en la Serena y hace un esfuerzo para ir a predicar el Evangelio allá en la Herradura. Pues antes yo vivía allá en Coquimbo y veníamos a la compañía. Tremendo trayecto. Claro, sí, es bueno. Pero muchas veces era quizás es mucho más práctico de que desde cerca de donde yo vivo o cerca de la labor que yo tengo, poder obviamente allí dar testimonio. Obviamente buscar y orar para que otro también pueda suplir esa otra necesidad. Pero muchas veces nos colocamos una carga que es demasiado y que al final no logramos cumplir. Porque quizás yo quizás un tiempo que ese viaje, porque llega un momento donde quizás no voy a tener los recursos económicos, quizás no voy a tener tiempo. Entonces es mejor poder evaluar de acuerdo a mis posibilidades qué es lo que está más cerca para poder hacer. Entonces, como decía, en la oración. Si yo me coloco una carga de orar todos los días 1 hora, pero no voy a poder cumplirlo. Entonces mejor voy a colocarme 5 minutos sabiendo que voy a cumplir esos 5 minutos y después 10 minutos y así poco a poco voy avanzando en el proceso. Ya, tu brazo de la mano, sí. Ya. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos principios. Ayúdanos a hacer esa examinación que hacía Samuel de nuestra vida. Ayúdanos a ver quizás aquello que hemos hecho bien, pero también aquello que hemos hecho mal y que debemos restituir. Señor, podamos recordar de dónde tú nos has sacado, de dónde nos has librado y la obra que has hecho en nosotros, Señor. Pero también permítenos que nuestras referencias, que nuestros modelos sean según tu palabra y que toda aquella influencia que nos aleja de ti sea quitada, Señor, de nuestra vida. Queremos
compartir con otros tus principios, y no los principios del mundo o aún de nuestra familia, sino son tus principios los que realmente van a cambiar la vida. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén. Ah.